realizarle un microarreglo o alguna secuencia genética en la cual podamos establecer con precisión el diagnóstico. Pero bueno, lo que tenemos o lo que nos han enseñado todo esto es de que hay vías de señalización o hay receptores o hay vías que podemos bloquear y utilizar medicinas de precisión. Aquí ustedes pueden ver en los estudios de biología molecular cómo hay aplicaciones de algunos genes, como el CRL que se ve en el linfoma primario mediastínico, la translocación del BCL2 que se ve más en los linfomas difusos de las grandes centrogerminales, la ganancia del cromosoma 3 que se ve en los de célula activada, la presencia de ganancia o amplificación del cromosoma 9 que se puede ver en los linfomas primarios mediastínicos y la activación de la vía DNF-kappa-B constitutiva en los de célula activada o en los primarios mediastínicos. Y esto correlaciona con la sobrevida en nuestros pacientes. Ustedes pueden ver aquí que la sobrevida en los linfomas primarios mediastínicos pues es mucho mejor que en los centros germinales y mucho mejor que en los de célula activada. Tratando de simplificar este tipo de abordaje de microarreglos, se ha intentado diferentes modelos a poder desarrollar o para poder clasificar en un riesgo en una forma más sencilla, pero de todas maneras se necesita de plataformas de diagnóstico molecular que en un hospital convencional jamás los tendríamos. Por lo tanto, trataron de correlacionar lo que se observaba a nivel molecular con el uso de inmunohistoquímica. ¿Y cuántos algoritmos de inmunohistoquímica tenemos para poder diferenciar linfomas, tanto centrogerminales como de célula activada? Pues vean, por lo menos aquí les muestro 8, en realidad hay como 10 algoritmos que han surgido. Y de estos, pues utilizan principalmente 5 marcadores de inmunohistoquímica. 3 de ellos son para poder determinar el tipo de célula centrogerminal, que sería el GZ1, que es de la serpina 9, sintetizado en el cromosoma 14, el CD10, que es un marcador de superficie de toda célula centrofolicular, de todo linfocito centrofolicular, o el BCL6, que se encuentra en el cromosoma 3 y que también tiene que ver con células centrogerminales, o de marcadores que nos puedan identificar células activadas o postgerminales, como es el FOXP1, que se encuentra en el cromosoma 3, o el MOM1, que es un factor de transcripción para células postgerminales. Bueno, al tener tantos algoritmos inmunohistoquímicos, nosotros tuvimos una pregunta: ¿cuál de todos ellos podría ser mucho mejor? Bueno, aquí tienen a Yokan. Yokan es en el momento que lo hicimos era nuestro estudiante de doctorado en el Tecnológico Monterrey cuando estuve trabajando allá. Actualmente ella es ya doctora en ciencias, y lo que hicimos fue tomar primero una base pública de linfoma difuso de células grandes, 475 casos, que tuvieran datos moleculares y datos de inmunohistoquímica. Todos ellos en lo que se llama datos crudos o raw data. Y lo que hicimos fue entrenar a través de operaciones matemáticas de un sistema, de una fórmula, de una ecuación que se llaman clasificadores automáticos supervisados, que se meten a una computadora donde el clasificador va a poder identificar 2 tipos de poblaciones. Una población que se acerca a esta línea, a esta pendiente, la cual serían los no clasificables, y aquellos que se alejan, ya sea hacia un lado o hacia el otro, que serían los fácilmente identificables. Entonces, todos estos datos los metimos a estos clasificadores. 75% de esta base se usaron para hacer entrenamiento de diferentes clasificadores automáticos, un 20% para poder realizar la prueba y un 5% para validarla en forma interna. ¿Qué resultados obtuvimos? No voy a explicar todas estas gráficas, me tardaría un buen rato. Lo que sí puedo decirles es de que
Estos clasificadores nos permitieron tener una muy buena concordancia con algunos de los algoritmos, pero el mejor algoritmo que nosotros observamos fue el llamado de Choi modificado. ¿Cuál es la diferencia entre el Choi clásico y el algoritmo de Choi modificado? Es el anticuerpo con el que se empieza. El Choi clásico empieza con GZ1, empieza con tratar de identificar a las células que son de tipo centrogerminal. Y el Choi modificado lo que hace es utilizar un marcador de célula activada, con lo cual se empieza con FOXP1. Y después de haber ya identificado qué algoritmo era el que funcionaba mejor, pues lo probamos con nosotros, en una población, en una corte de casos mexicanos. Ustedes pueden ver aquí, esta es la tabla de nuestra corte. Nuestra corte fue de 49 pacientes, en el cuales formaban parte pacientes de Nuevo León, Chihuahua, Ciudad de México y Querétaro. La mediana de edad 62 años, mayores de 60 años el 55%, y ustedes pueden ver que más o menos un tercio de los casos estaban en un intermedio alto en riesgo. Los tratamientos 2/3 correspondieron a R-CHOP o R-CHOP-like y solamente un tercio con CHOP únicamente. Y bueno, ¿qué fue lo que vimos nosotros? Vimos que 3 algoritmos podrían funcionar bien. El Choi clásico, uno que se llama Visco-John, de 4 anticuerpos, y el Choi modificado. Pero cuando nosotros evaluamos lo que era una prueba de exactitud, sensibilidad y especificidad, el Choi modificado fue el que mejor nos dio las calificaciones de sensibilidad, de especificidad y exactitud para la prueba. Por lo tanto, lo que hicimos fue evaluar en nuestra población cuántos centros germinales teníamos, cuántos no centros germinales teníamos. Recuerden que cuando usamos inmunohistoquímica no definimos o no lo definimos como linfomas de células activadas, los definimos como células no centrogerminales. Y pueden ver que en el Choi modificado el 67% fue de centro germinal y un 33% no centro germinal. Y esto concordó perfectamente con las curvas de sobrevida. Ustedes pueden ver cómo se separa perfectamente los centrogerminales de los no centrogerminales. ¿Y para qué nos sirve esto? Habíamos hablado de lo que era la medicina personalizada y la medicina de precisión. Aquí podemos utilizar, identificando si son centrogerminales o no centrogerminales, el poder agregar tratamientos o moléculas que nos puedan modificar. Si ustedes se fijan, los que aquí en estas gráficas, tanto en lo que sería A y la C, son pacientes que recibieron R-CHOP solamente. Y vean cómo los centrogerminales van muy bien, pero los no centrogerminales no van tan bien, tanto en la libre de progresión como en la sobrevida global. Pero ¿qué pasa si yo le agrego lenalidomida al esquema de R-CHOP? La lenalidomida es un medicamento que actúa muy bien en aquellos casos que son no centrogerminales, los que ocupan una vía como NF-κB o los que tienen un incremento de un cambio en su microambiente que favorece la presencia de este tipo de células. Pues bueno, yo comparo R-CHOP solo con R al cuadrado CHOP y vean cómo desaparece esta diferencia que existe. Obviamente este es un estudio retrospectivo. No hay estudios comparativos, este es el otro estudio un poco más reciente del grupo italiano y alemán, es un estudio combinado en el cual en pacientes mayores de 60 años se dio rituximab, lenalidomida y CHOP y ustedes pueden ver cómo no causó ninguna diferencia entre los centrogerminales como los no centrogerminales. Es decir, que la lenalidomida elimina el mal pronóstico en estos no centrogerminales. Pero bueno, nos preguntamos, ¿qué pasa con la presencia del MYC, de c-MYC? Podemos utilizarlo en inmunohistoquímica y ustedes pueden ver aquí en estas gráficas en la cual si nosotros hacemos inmunohistoquímica de MYC podemos identificar una población que va muy mal.
que va muy mal comparado a los que son MYC negativos. ¿Qué porcentaje de MYC positivo nosotros observamos en estos 49 pacientes? El 28%, arriba del 40%. Y ahora en la siguiente diapositiva verán por qué escogimos el 40% como punto de corte. Pero bueno, este tercio de pacientes que tenía MYC positivo los dividimos en aquellos que tienen un alto positividad para MYC, más del 80%, y pueden ver que de 14 que tenía MYC positivo, 4 tenían más del 80%, y los que tenían menos del 80%, pues fueron el resto de los pacientes. ¿Y esto qué tiene que ver o qué influencias puede existir entre los centrogerminales y los no centrogerminales? Pueden ver ustedes aquí abajo que los centrogerminales tuvieron un 18%, arriba de 40%, comparado con los que serían los no centrogerminales, que sería del 50%. Pero si vamos arriba del 80%, predomina más en los centrogerminales, y esto puede asociarse a la caída que nosotros observamos al principio de la gráfica, la mala influencia o el pronóstico malo que nos puede dar el MYC por inmunohistoquímica. Y bueno, esto puede estar dado también por los doble hits, como ya se hablaron anteriormente. ¿Por qué me refiero a los doble hits? Porque hay estudios, hay varios artículos donde demuestran que arriba del 80% por inmunohistoquímica, la mayoría tienen arriba del 70% FISH positivo para un rearreglo de ese MYC. Por lo tanto,